Bien, ahora analizaremos el sistema jurídico australiano. Para contextualizar históricamente a este sistema legal, debemos recordar que los habitantes nativos del continente australiano llegaron desde Asia, al menos 500,000 años atrás. No fue sino hasta el año de 1770, cuando el capitán James Cook trazó el mapa de la costa este y reclamó la isla para Gran Bretaña. Recordemos que esta isla tiene una extensión territorial muy amplia, que más adelante analizaremos. Entonces la colonia británica estableció a la vez colonias penitenciarias dentro del territorio en Nueva Gales del Sur, en Tasmania y en Australia Occidental. Posteriormente llegaron ciudadanos libres a vivir y a lo largo del tiempo superaron en cantidad a los convictos que ahí se habían ubicado. Así fue como la primera colonia integrada por inmigrantes se estableció en Australia, específicamente en la parte sur, en el año de 1830. Sin embargo, el conflicto por la propiedad del territorio entre los pueblos autóctonos y la corona aumentó en el año de 1835, cuando se adoptó la doctrina Terre Nullius, que establecía que nadie era dueño de la tierra antes que Gran Bretaña tomara posesión de la misma. Pues obviamente en este contexto los pueblos aborígenes fueron desplazados por las colonizaciones europeas, sufriendo con ello un acto de despojo, y no obstante que en la actualidad prevalece su cultura, sus lenguas y sus tradiciones. En este tenor de ideas, podemos afirmar que desde finales del siglo XVIII se establecieron colonias a mediados del siglo XIX, que tenían sus propios parlamentos y se dedicaron a redactar constituciones. De esta forma, en el año de 1850 a 1890, progresivamente se implementaron sistemas democráticos de gobierno. Asimismo, se estableció el sufragio universal para todos los ciudadanos australianos. Sin embargo, aún estaban sujetas al poder legislativo del Parlamento británico. De esta manera, cada colonia australiana tuvo su propio gobierno, sus leyes, su sistema de transporte ferroviario, su propio carga impositiva, es decir, su sistema tributario, y con ello los sellos postales, lo que ocasionó diversos problemas. La gente comenzó a pensar en los beneficios de unificarse como una nación, con un sistema de carácter federal, establecida como su forma de gobierno, ¿no? Entonces recordemos que la federación es un grupo de estados que se han unido para formar un solo país. Durante el año de 1890 cada colonia pues envió representantes para discutir la idea de formar una nueva federación, y fue como ellos acordaron las reglas generales y el proyecto de constitución que rige la norma fundamental en la cúspide de toda su estructura política. La gente de las colonias votó en una serie de referendos. ¿Para qué efecto? Pues para adoptar esta nueva constitución australiana, que posteriormente fue aprobada por el Parlamento británico, como la ley de la Constitución del Commonwealth de Australia del año 1900, que entró en vigor el 1 de enero de 1901.
y misma que hasta el día de hoy se encuentra vigente. Esta norma fundamental de esta Constitución estableció un sistema parlamentario nacional que elaboraría leyes en nombre del nuevo Estado australiano. Canberra fue escogida como la capital de la nueva nación. En un principio podemos decir que se estableció una nueva federación, adoptó una política inmigratoria restrictiva, así como una serie de tarifas proteccionistas. Dichas políticas fueron dejadas sin efecto en la década de los 80, lo que provocó la implementación de una serie de reformas tendentes a la apertura de la economía. Además, el Tratado de Versalles constituyó el primer convenio internacional firmado por Australia. Actualmente podemos decir que el país ha desarrollado una economía diversificada, especialmente en los sectores de la minería, la agricultura, los productos manufacturados. Además, el Estado australiano ha aumentado su relación económica, cada vez con los demás países del este de Asia, al conformar relaciones comerciales a través de alianzas e instrumentos internacionales en materia, insisto, tanto económica como comercial. El sistema federal australiano tomó características del sistema legal norteamericano, es decir, de los Estados Unidos de América. Su forma de gobierno sigue la tradición británica del Westminster y por ende Australia presenta un sistema mixto. Es decir, vemos en Australia una democracia representativa a la vez de una monarquía constitucional. Por tanto, la norma fundamental, la Constitución de Australia, podemos definirla como el conjunto de reglas por las que se rige el Estado. Sus primeros 3 capítulos establecen los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, aluden a las funciones, atribuciones, facultades y competencias que tienen asignado cada uno de estos 3 poderes. Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, este se encuentra depositado en manos del jefe de Estado, Su Majestad, la Reina Isabel II. Recuerden ustedes que es muy similar a como lo tiene Canadá, representada ella por su gobernador general, actualmente David Harley, que funge en el cargo desde el año pasado, 2019. Acuérdense que hoy estamos en el 2020. Al ser Australia una monarquía constitucional, el monarca, la reina, no tiene poder absoluto. Es decir, debe respetar las leyes del país. En este orden de ideas, el gobernador general pues recibe facultades para actuar en nombre y representación de la reina. El cargo exclusivamente está definido por la Constitución y también se basan mucho en las costumbres y en la tradición. Si bien es cierto que no cuenta con atribuciones específicas para tomar decisiones, también lo es que tiene una posición reconocida tanto en el propio gobierno como en el Parlamento, la reina. Asimismo, el Poder Ejecutivo recae sobre un jefe de gobierno, clásico de una monarquía parlamentaria, ¿no?, que se denomina el primer ministro, que recuerden ustedes, tiene un voto de censura y un voto de confianza. Actualmente, el primer ministro de Australia es Scott Morrison, quien en un trabajo colaborativo con su gabinete, es decir, con el grupo de ministros y su principal órgano, toman decisiones y además son responsables de desarrollar toda la política gubernamental. El primer ministro, así como el gabinete, son nombrados por el gobernador, basado en consejos dados por el líder del partido político, la mayoría de la Cámara Federal de Representantes. También los propios ministros deben contar con las siguientes características. La primera, pertenecer al gobierno. La segunda, tener los conocimientos suficientes y necesarios, contar con experiencia, ¿sí? Y hoy en día se integra por 20 ministros,
que pertenecen a la Cámara de Representantes y 10 a la Cámara de Senadores. Un sistema similar funciona a nivel estatal. El gobernador general recibe propuestas del primer ministro sobre el ejercicio del poder ejecutivo ministerial. Cada funcionario es asignado a un departamento, es decir, a una organización de personas empleadas al servicio público. ¿De quién? Pues del propio Australia, ¿no? Y tiene como principal función auxiliar en el cumplimiento de sus deberes. La forma en cómo se crean y estructuran los departamentos depende de las políticas del gobierno en turno. Por ejemplo, existen carteras ministeriales en temas de salud, de medio ambiente, de finanzas, de educación, de defensa, de relaciones exteriores, de comercio, de bienestar comunitario, de migración, por citar algunos cuantos ejemplos. Asimismo, cuenta con la posibilidad de presentar proyectos ante el Parlamento, siempre y cuando tenga la obligación de argumentar la necesidad de la ley, así como la forma en que atacarán o resolverán un problema específico. Si dicho proyecto es aprobado, tanto el ministro que lo propuso, como su departamento, serán los responsables directos para aplicarla. Cualquier miembro, tanto del Senado como de la Cámara Baja, puede pedir cuentas al gobierno y también puede supervisar el trabajo del mismo. Además, los ministros tienen la obligación de comparecer en el Parlamento todos los días durante un turno en el que se les interroga, se les pregunta, con la finalidad de aclarar las dudas sobre cómo están dirigiendo el país. De esta forma, la tradición británica señala que los ministros en la sombra o los jueces de cabeza serán miembros escogidos por el líder del partido de oposición, quien tiene la responsabilidad de vigilar y de examinar el trabajo gubernamental y también el trabajo que desempeña o desarrolla cada ministro. Si hay un cambio de gobierno, un ministro en la sombra puede convertirse en titular. He aquí donde radica la importancia de comprender la labor del área que vigila. Adicionalmente a todo lo que ya he manifestado, como medio de control sobre el Poder Ejecutivo existe un principio de gobierno responsable, el cual consiste en que el partido en el poder debe tener el apoyo de la mayoría de la Cámara. ¿De cuál Cámara? Pues de las representantes, para poder permanecer en su encargo, en el mando. Ahora bien, lo que concierne al Poder Legislativo, que es el que elabora las leyes de Australia, recae en el Parlamento la facultad de este poder, el cual se encuentra integrado por el gobernador general dentro del Senado y la Cámara de Representantes. Las leyes solo pueden aprobarse o cambiarse si así lo acuerdan ambas instancias, ambos foros. El Parlamento australiano es de carácter bicameral. Para su creación se tomó como ejemplo el sistema, tanto aplicable en la Gran Bretaña, o sea, el sistema británico, como el Congreso de los Estados Unidos de América. Específicamente, se alude a la sección 24 en su Constitución, la cual establece que los miembros de la Cámara de Representantes serán el doble del número de senadores. Bueno, bajo este orden de ideas, al ser Australia una democracia, los ciudadanos eligen candidatos para representarlos. Las elecciones son federales, son de carácter parlamentario, se efectúan o celebran cada 3 años a fin de seleccionar los miembros que integrarán el Parlamento, a pesar de que los senadores federales son electos por un periodo de 6 años. La mitad se retira cada 3 mediante un sistema de rotación. Esto se debe a que buscan no viciar
el sistema de representación. El poder legislativo se integra por 3 niveles de gobierno. Todos ellos trabajan de manera colaborativa, es decir, en forma conjunta, y elaboran leyes sobre asuntos de su competencia. El Parlamento Federal tiene su sede en Canberra, que es, como ya lo dije, la capital de Australia. Se reúne aproximadamente cada 11 horas al día y funciona como foro de debate de los problemas nacionales. También legisla en temas relacionados con la defensa nacional, la inmigración, el comercio internacional y los asuntos exteriores. Por su parte, los parlamentos estatales y territoriales se localizan en cada ciudad capital, respectivamente. Mientras que los consejos locales, también llamados condados, se encuentran en toda la Australia. La Cámara de Representantes también se conoce por su nombre como la Cámara Baja. Está compuesta por 151 miembros, mismos que también son electos democráticamente dentro de las atribuciones que desempeñan. Ellos son las siguientes. Fungen como representantes del Estado australiano. Elaboran y modifican leyes. Supervisan el trabajo de gobierno a través de comités especiales en turno. En turno que pues se preguntan, ¿no? Del que ya obviamente se habló pues, cuando analizamos todo lo relacionado con el Poder Ejecutivo. El proceso legislativo se lleva a cabo mediante debate, también a través de la votación de proyectos. Podemos decir que para que un proyecto se convierta en ley, debe estrictamente ser aprobado tanto por la Cámara Baja como por el Senado. Y además requiere la aprobación del gobernador general. El lugar donde se encuentra ubicado o reside la Cámara de Representantes recibe el nombre de Casa del Parlamento. El presidente de la Cámara es responsable del adecuado funcionamiento de la misma. En el mismo orden de ideas y continuando con esta narrativa de este poder, para agilizar el trabajo parlamentario, los curules están acomodados en forma de media luna, de igual forma que en nuestro recinto legislativo, como en México. El partido del gobierno, así como el gabinete del primer ministro, se sientan a la derecha del presidente. La oposición permanece del lado izquierdo, mientras que los partidarios minoritarios y los independientes ocupan la parte central, como ven ahí, del lugar. Por su parte, el gobierno australiano estableció una segunda sede, con el objetivo de agilizar la agenda de la Cámara Baja para debatir todos los asuntos, todos los proyectos, y además los negocios no controvertidos, que se denomina la Cámara de la Federación. Esta Cámara de la Federación se encuentra integrada por los mismos miembros de la Cámara Baja. Sin embargo, sus reglas para su funcionamiento son muy similares. También sus decisiones se encuentran sujetas a la aprobación de la Cámara de Representantes para que un proyecto pueda pasar a la siguiente. En lo que concierne al Senado, esta se encuentra integrada por 76 miembros que están electos por un periodo de 6 años. Cada uno representa un estado a un territorio y se dedican a realizar deberes parlamentarios, como cuáles, por citar algunos ejemplos. Debaten y votan proyectos de ley, representan las opiniones del Estado o del territorio que los eligió para ocupar un curul dentro del Parlamento. Trabajan en comités para discutir temas de importancia nacional e internacional. Examinan un trabajo de gobierno. Asisten a reuniones para decidir sobre la política del partido al que pertenece. Estos senadores territoriales se escogen cada 3 años, o sea, duran 3 años, y tienen posibilidad de reelegirse. ¿Cuántas veces? Pues cuantas veces lo deseen. De igual forma, desempeñan funciones en sus estados o territorios. ¿Qué funciones desempeñan? Recopilan información de organizaciones comunitarias,
de agrupaciones civiles que quieren presentar puntos de vista que se escuchen en el Parlamento, ofrecen ayuda a los electores en cuestiones relacionadas con impuestos, inmigración, salud o pensiones. También están obligados a mantener comunicación con la población, territorio o estado, que se represente para atender las necesidades que se expongan y de las cuales ellos conocen. Bueno, ahora paso a analizar el Poder Judicial australiano, que obviamente este poder está basado en las tradiciones del common law, porque ahora ya lo dije, forma parte del common law. Entonces, el Poder Judicial tiene como principal función resolver conflictos que se den sobre la aplicación de la ley. Su estructura se conforma por tribunales subordinados, tribunales supremos y un tribunal superior que funge como última instancia judicial de apelación, mismo que se encuentra jerárquicamente por arriba de los órganos judiciales locales. Pues de esta forma, tanto a nivel estatal como territorial, podemos hablar del Tribunal Local de Nueva Gales del Sur, los tribunales de magistrados de Victoria, Queensland, Australia del Sur, Australia del Occidente, Tasmania, el territorio del norte, el territorio de la propia capital de Australia, los tribunales de distrito de Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia del Sur, Australia del Occidente, e incluso el Tribunal del Condado de Victoria. El Tribunal de Familia de Australia Occidental y finalmente el Tribunal de Petit Session de la isla Norfolk. Cabe señalar que cada uno de los 6 estados cuenta con 2 territorios y además, específicamente en la isla de Norfolk, tiene un Tribunal Supremo. Esta instancia conoce sobre los asuntos de las resoluciones que son apeladas ante los tribunales subordinados que ya mencioné. Ahora bien, los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, es decir, tanto el Tribunal Federal, los tribunales de magistrados federales, así como el Tribunal de Familia, tienen competencia sobre todos los asuntos contemplados en la legislación australiana, a saber, ¿cuáles son? Arbitraje, derecho de sociedades, derecho penal, derecho tributario, seguros, propiedad intelectual, prácticas comerciales, por mencionar algunos ejemplos. Por otro lado, el Tribunal Superior es la corte de mayor jerarquía en el sistema judicial. Se conforma por 6 jueces y su presidente. Todos están nombrados oficialmente por el gobernador general. Fue establecido en el año de 1901 y tiene su fundamento en la sección 71 de la Constitución. El Tribunal Superior actúa como máximo intérprete de la constitucionalidad de las leyes. Resuelve casos de trascendencia federal. Paralelamente, conoce de apelaciones especiales de los tribunales, tanto federales, estatales, así como territoriales. Y todos ellos son resueltos en pleno de 2 meses. La sede del Tribunal Superior se encuentra en Canberra. Tiene su propio edificio, dentro de lo que llaman ellos el Triángulo Parlamentario, en el cual se albergan 3 salas de audiencias, salas de magistrados y un recinto principal. Por último, es necesario que destaquemos que las decisiones de la Corte Superior son inapelables, causan estado, y vinculantes, por ende obligatorias para todos los tribunales de Australia. Constituyen por ello una de las fuentes del derecho. Se basan en el precedente, como ya lo hemos explicado de toda esta tradición. Y también aplica la ley al caso concreto, tomando en cuenta los usos y las costumbres. A manera de conclusión, podemos puntualizar que la Federación Australiana es una democracia representativa. Además, una verdadera monarquía constitucional. Cuenta con 3 órganos de gobierno en el ámbito federal, estatal y territorial. Se rige bajo el principio de la división de poderes, como ya lo expliqué,
La facultad de gobernar se distribuye entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y cada grupo trabaja dentro de sus áreas perfectamente definidas, dentro de su responsabilidad. Hay un verdadero equilibrio en este sistema de la división de poderes, hay una interacción, hay una armonía y una estructura en todo su sistema general. Muchas gracias por su atención.